Es momento de hablar del libro Historias detrás de las sombras. Justo tengo aquí a su autor presente. Y bueno, antes de comenzar a hablar de este libro, voy a contar un poquito sobre qué trata. Espero no extenderme tanto porque luego hay veces que me agarro a hablar y hablar. Yo quiero escucharte. Pero pues también hay que aprovechar al autor, que lo tenemos aquí presente, no siempre se da esa oportunidad. Pero bueno, Historias detrás de las sombras es un libro de 4 cuentos. A ver, bueno, me voy otra vez. Es que para no fallar, 1, 2, 3. 4 cuentos y una novelita, una novelilla corta. Ay, ¿qué palabra usaría para describirlo? Está muy difícil. No, o sea, el libro está muy bueno. No quiero que se malinterprete. El libro está muy bueno, me gustó mucho, pero es tanto oscuro, un poco gore, tal vez, perturbador, exacto. Ay, que esos libros que cuando lo lees ya no quieres salir a la calle, ya no quieres saludar a la gente. Muchas gracias por eso. Sí, o sea, de verdad. Las 4 historias, los 4 cuentos, mi favorito es uno que se llama Perturbado, que de ese... Ay, Perturbado, también es mi favorito, curiosamente, sobre todo por la historia que maneja y porque pues se acerca mucho a mi trabajo como maestro. Podemos ahí ver un poco de la faceta de maestro de Gabriel Padilla. Se van a asustar. Sí, cuando lo lean van a decir, ¿es maestro? Soy maestro, aunque no lo parezca. Pero es muy perturbador, tal como su nombre lo dice, que creo que su nombre no es perturbado, no es por el cuento, sino por el personaje del cuento. Precisamente es por el personaje, por cómo se desarrolla la historia y este personaje pues va viviendo. Realmente. Pero te hace sentir muy perturbado. El primer cuento comienza con la hora de la cena. Lo que me gustó mucho de ese cuento fue como la ironía que tiene, como todo este ambiente familiar, muy familiar, o sea, una familia muy unida, una madre que cuida mucho a su hijo, muy sobreprotectora quizás, el hijo que tiene una novia y pues ahí como que le vale, dice, ay mamá, sí, X. Déjame vivir mi vida, digo, ¿qué es lo que pedimos todos cuando somos adolescentes? Sí, y al final pues es como, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Y pues hay que cuidarse de la gente loca que anda en la calle, claro. Sobre todo la gente loca que le gusta hacer cosas malas en la calle. Sí. El cuento Portales lleva su nombre, quiero pensar por Portales, uno de los detectives. Sí, por el personaje. Ajá. Y pues esa es una historia, pues más una historia de él. Empieza con unos tonos muy sensuales. A mí se me hizo muy... Casi rayando lo erótico sin serlo, pero sí. Lo que quería con era plantear por qué este personaje actúa como actúa en la novela. Porque, bueno, los cuentos tienen mucha relación con la novela Detrás de las sombras. Son personajes que de una forma u otra intervienen en la primera novela. Y Portales es uno de los detectives que va buscando al asesino serial en la novela. Y la relación que tiene con su compañero de trabajo pareciera como que es muy fría. Sí. Pero lo curioso es que son compadres. O sea, ¿por qué son tan fríos? Porque están peleados realmente. Y en el cuento lo que procuré fue precisamente explicar por qué están peleados. Sí, cuando lees el cuento comprendes parte de la novela, como ya dijo Gabriel. Sin embargo, puedes leer la novela sin haber leído el cuento antes, claro, y puedes leer el cuento sin haber leído la novela también. De hecho, fue lo que busqué también, que los cuentos, aunque sí extiendan la historia de la novela, no dependieran de ella, sino que explicaran algunos aspectos que tuvieran su inicio, desarrollo y su cierre como tal, y que plantearan aspectos distintos de estos personajes. Y que tuvieran igual te dieran algunos datos curiosos al respecto. Otro de los cuentos es Perturbado, que de ese ya comentamos un poquito y no se va a comentar más, lo tienen que leer. Otro de los cuentos es Aroma en Chapultepec. ¿Ibas a decir algo? No. Cuando leí ese cuento dije, sí, en definitiva,
no vuelvo a salir. No vuelvo a salir sola. Bueno, pues, yo me basé mucho en experiencias de amigas, lo que me platican muchas amigas. A lo mejor te han pasado en una o dos ocasiones situaciones, espero no iguales, pero sí algo similares de sujetos que no paran de acosar a la persona, por más que les digas que no quieres nada de ellos, que no quieres saber nada de ellos, y que siguen detrás de ti. Esa historia precisamente de Aroma en Chapultepec, porque querían hablar de eso, ese aspecto que las mujeres tienen que soportar, que realmente uno como hombre no lo entiende. Uno como hombre de pronto está en su idea de, son mujeres, voy tras de ella y pues ella va a soportarlo. La verdad no es eso. Se va a dejar, ¿no? Sí, lo retrata muy bien y está muy bueno también. Puesto en general todo muy bueno, muy realista, me gustó mucho. Gracias. Y el último es Imitador, esa es la novelita. Desde lo que más me gustó fue el final. Cuando leí el final fue como, ¡ay, mi mente! ¡No! Fue muy divertido hacer ese final y bueno, te contaba la anécdota fuera del aire, se las cuento a ustedes. La casa donde ocurre precisamente la parte final de la novela sí existe, la construcción existe como tal. Yo viví 3 años ahí. Tío, un saludo, es la casa de mi tío, es la casa de uno de mis tíos. La casa existe como tal y tiene esa aura, esa vibra de miedo, de penumbras, de medio tenebrosa. Y el plantear esta situación que se da con este grupo de fanáticos en esta casa, quería precisamente relacionar la vibra que yo sentí el tiempo que viví ahí con esa casa, con un grupo que realmente estuviera perturbado en su fanatismo. Sí se retrata muy bien, de hecho, debo confesar. Y sabes, algo que me gusta mucho del libro es que al inicio de cada capítulo viene la parte de la novela por los capítulos que se va desarrollando. Por ejemplo, el primero, La hora de la cena, dice: la historia ocurre entre los capítulos 8 y 10 de la novela Detrás de las sombras, espejos distorsionados, aquí presente. Y cada capítulo viene eso. Eso, ¿cómo fue que se dio? O sea, ¿se te ocurrió? Curiosamente, cuando empecé a escribir las historias, los relatos, fue curiosidad mía. Y cuando escribí la novela, lo he platicado en otras ocasiones, la novela fue una catarsis para mí por la situación que viví con la muerte de mi papá. Fue una manera como de sacar muchas cosas, mucho rencor que traía y que necesitaba sacarlo de una forma u otra. Y me sirvió la novela como catarsis. Pero me abrió dudas con algunos personajes. Por ejemplo, cómo vivían algunas de las víctimas del asesino, del caníbal de Analco. Cómo vivían ellas su día a día, qué es lo que hacían ellas. O qué pasaría si una familia hiciera lo mismo que este sujeto en la ciudad y que pues, se cuidara más que este sujeto, porque este sujeto pierde el control. Igual metí experiencias personales a personas que conozco con situaciones que sí son perturbadoras, pero las desarrollé con un poquitito más de hiperrealismo, le llamarían por ahí, para ver cómo pudiera desarrollarse una situación de estas en un extremo, vamos, peligroso. Fíjate que el libro está muy bueno y todos los datos que me has dicho ahorita como que me hacen mucho sentido y le agregan un valor más, tiene un valor agregado a todas las historias detrás de las sombras. Y yo quería decir, a los que nos van a ver en video, pues aquí lo van a ver. Y a los que nos están escuchando puro audio, si podrían enfocar por favor la cámara a Gabriel. Y No sé. o sea, si tú ves a Gabriel, pues es un maestro, lo ves usa lentes. De Harry Potter me dicen por ahí. Sí, usa lentes al estilo Harry Potter, tiene el cabello... Ahorita ya está más largo, por eso la colita. Un poquito largo, con una coletita arriba. Y tú lo ves, y cómo habla, ya lo hemos escuchado, que habla muy tranquilo. ¿Puedes decirnos algo?
pues, ¿qué quieren que les diga? La verdad, los personajes de estas novelas, de estas historias son el opuesto total mío. No, yo no soy así, son el opuesto total, pero me encanta ver precisamente ese lado opuesto mío, porque en la vida real yo dudo hacer algo así, la verdad. Y pues a mí me encanta mi trabajo, soy maestro de educación primaria, para el que no sepa, soy maestro de primaria y me encanta mi trabajo, me encanta trabajar con los niños, me encanta vivir con las experiencias que ellos... Pudiera decir que de pronto puedo ser algo infantil en el aspecto de trabajar con ellos y platicar lo que ellos platican y hablar lo que ellos hablan, pero eso no significa que no pueda explorar ese lado oscuro que todos nosotros tenemos. Sí, y lo que iba a comentar es que justo lo ves y no piensas que podría tener esa mente tan macabra, tan maligna para escribir la novela de Historias detrás de las sombras y los cuentos la novela de Detrás de las sombras, espejos distorsionados, y las historias de Detrás de las sombras, espejos distorsionados. Entonces, Gabriel, me encantan, estoy en espera del próximo libro. Ay, el próximo libro. Bueno, no sé si quieres que adelante poquitito. Sí, claro. El próximo libro me quiero enfocar en otro aspecto que ocurre mucho en México. Lo de las sectas, pareciera que no, pero ocurre mucho en México, lo de los grupos religiosos, y quiero enfocarme en ese punto, pero utilizando personajes de estas historias, y obviamente ver las consecuencias de este asesino, qué provocó este sujeto en la gente que lo llegó a conocer. Es lo que quiero también explorar un poquito más. Sí, tienen que conocer ustedes al caníbal de Analco, bueno, leerlo, conocerlo. Conocerlo no es recomendable. No es recomendable. Yo también lo comenté otras veces. Yo regresar a la mente de este sujeto me da miedo. Me da mucho miedo regresar a la psique de este personaje, porque canibaliza incluso la forma de pensar. Sí, está muy, ni siquiera sé cómo describirlo, muy extravagante. ¿Qué digo? Y bueno, para finalizar esta cápsula del libro, ¿por qué recomiendo yo la lectura de Historias detrás de las sombras para aquel que nos está viendo o escuchando? En cada una de las historias podemos ver diferentes escenarios y podemos aprender de la mente, de la mano, de la pluma, de las páginas de Gabriel Padilla, cómo poder lograr o cómo poder llevar una historia que es macabra, pero cómo darle un tinte amigable, que cuando lo leas no sientas que va a ser tan macabro, sino que cuando la termines de leer dices, wow, me mentes. Gracias. Pues, ¿qué te puedo decir? Lo que sí puedo comentar es que muchas de estas historias están basadas en algunas experiencias personales o de algunos amigos, que pareciera que se oye raro, pero uno como maestro en las escuelas de pronto ve cada cosa que dices, no quisiera vivir lo que este niño vive, lo que esta familia vive, pero terminas también llevándola, en mi caso, llevándola a un punto en el que dices, ¿por qué no conocerlo? A lo mejor da para entender mejor cómo es que estamos viviendo. Sí. Muy, muy buenos datos que nos dio aquí su autor Gabriel Padilla. Y no dejen de leer Historias detrás de las sombras y Detrás de las sombras, espejos distorsionados. Muy bien.